Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio. Queridos televidentes, muchas gracias por su atención. Realmente para nosotros es un placer compartir con ustedes esa gran resonancia que nos deja a nosotros el Evangelio de este domingo. Realmente para nosotros es de motivación, es de seguir perseverando en estar en los caminos de Dios, porque el tema de este Evangelio a nosotros nos ha impactado bastante, porque nos ha hecho reflexionar sobre lo que realmente es el perdón. Ese perdón que nos da Dios cuando nosotros estamos de todo corazón con Él. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, gracias Padre, porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque realmente Él se dona a nosotros, como decía la prédica del hermano Rudy. Él se dona y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros todavía quedamos en deuda con Él, porque realmente el perdón que Él nos da es grande. Él es bueno y maravilloso con nosotros. Él realmente es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nosotros no tenemos palabras para poder decirle a Él gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero realmente lo que nos llamó la atención de este Evangelio de este domingo es esta parábola que Jesús dijo y que a nosotros nos hace que pensar sobre el personaje principal de esta parábola. Sí, así es, Noelia, gracias. La verdad que sí estamos pues tratando de descubrir qué hay en este personaje, ¿verdad? Es una parábola de Jesús que nos deja bien claro la forma como debemos perdonar y la forma como debemos de reaccionar después de perdonar. Pero el tema que ahorita nos preocupa o nos ocupa es el hecho de darnos cuenta que ese rey que Jesús nos plantea es Dios Padre, que algún día pues tendrá que llamarnos a cuentas a nosotros, ¿verdad? Y que realmente vamos a tener que precisamente dar cuenta de nuestros actos ante Él, y que el Padre es misericordioso y que es bueno, como dice Noelia ahorita en la introducción, ¿verdad? Pero lo más importante es que nos demos cuenta que el Padre ni siquiera tarda un segundo en perdonarnos, ¿verdad? Sino que el Padre nos muestra ahí que sí, inicialmente para el servidor que estaba siendo juzgado en ese momento, pues había un castigo, pero para él y su familia, pero el Padre siempre está dispuesto a esperar que el pecador pida perdón, que el pecador se arrepienta y que busque la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que además de eso el pecador se acerque a ese Padre misericordioso. Pero en esta parábola Jesús nos muestra que el Padre llega y se acerca a nosotros, no espera que lleguemos nosotros, ¿verdad? Sino se acerca a nosotros y nos muestra ese amor tan grande que tiene como Padre. Y ese es el primer personaje que nos muestra Jesús en el Evangelio. Es muy cierto, Rudy. En esta parábola, si nos damos cuenta, el rey está siendo representante de Dios, y es lo más bonito que usted dice, ¿verdad? Que Dios se acerca a nosotros, se va a poner con nosotros cara a cara y nos va a pedir cuentas de qué es lo que hemos hecho. Pero lo más importante de todo esto es de que, sin importar qué es lo que hayamos hecho, si nosotros de corazón le pedimos perdón, Él nos va a perdonar, no solo en ese momento, ¿verdad? Sino que Él ya nos ha perdonado, Él nos perdonó desde mucho antes y solo está esperando que nosotros lleguemos a Él y que nosotros recibamos este perdón en sí, ¿verdad? Que nosotros recibamos este perdón y lo hagamos nuestro para poder así compartir el perdón a las demás personas, porque a veces si no nos perdonamos nosotros mismos, si no aceptamos ese perdón, no podemos ir nosotros a perdonar a otra persona, ¿verdad? Se nos hace más difícil decir, si nosotros no tenemos perdón, no voy a poder darle a otra persona el perdón, ¿verdad? Sí, el Padre, que es toda bondad, se nos da a nosotros cuando nos perdona. O sea que la palabra perdonar significa donarse a sí mismo, porque el Padre así nos lo enseña, Dios Padre. Y sobre todo, a mí lo que más me impresiona es que nos perdona y se olvida. Esa es una cosa interesante que vamos a comentar más adelante, pero
nos perdona y se olvida totalmente de nuestras faltas. Y es más, el Señor no nos juzga según nuestros pecados, sino ninguno de nosotros llegaría al cielo. El Señor nos perdona, pero como bien dice Roselia, nos perdona anticipadamente. Él ya nos perdonó, ¿verdad? Y Él nada más está esperando, como el Padre misericordioso que nos plantea Jesús en la parábola también del Hijo Pródigo, ¿verdad? Sí. El Padre, ¿cuál era la actitud del Padre en la del Hijo Pródigo? Alegría, gozo de ver a su hijo regresar. Él paraba en la puerta como que con aquella esperanza de ver a su hijo que venía de vuelta, y una alegría inmensa. Imagínese la reacción de cualquier papá de ahora, que le haga a un hijo lo que le hizo el hijo pródigo, es actuar así, ser severos con ellos y reclamarle, porque es lo primero que uno hace, ¿verdad? Como padre. Pero fíjese que en esa parábola nos demostró realmente, ¿verdad?, lo que es el amor de un padre hacia un hijo. Y creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer, perdonar y ver a los hijos como que la alegría más grande que uno tiene y decir, bueno, ya regresaste, es que bueno, y así lo hizo el padre. ¿Por qué? Porque hasta le mandó poner un anillo de oro, le mandó poner cosas lujosas, ¿verdad? La ropa más lujosa que hubiera, a pesar de lo que él hizo. Él se fue y fue a gastar toda su herencia, pero el papá lo perdonó a pesar de todo eso. Realmente nosotros tenemos que llevar ese perdón dentro, porque si nosotros llevamos amargura, si nosotros no perdonamos, nosotros tenemos amargura dentro de nuestro corazón. Qué triste vivir así. Sinceramente es triste. ¿Por qué? Porque la cara que llevamos es de amargura, nuestros gestos, nuestras actitudes, ahí sí que lo que está en mi corazón sale a mi boca. Tenemos amargura en el corazón. Exactamente. Sí. Entonces sí. Pues mire, para seguir analizando este primer personaje, pues tratando de descubrir, ¿verdad? Porque realmente Dios siempre es un misterio, ¿no? Es un misterio en nuestra vida, pero Él nos permite y nos revela a través de la acción de su Espíritu. Fíjese pues que este padre, si lo vemos, si comparamos las dos parábolas, por un lado, la que estamos ahorita en el Evangelio proclamado, conociendo de parte de Jesús, ¿verdad? Es un rey, es el que manda, es el que tiene el poder, ¿verdad? Y él es el que va a ajustar cuentas con sus sirvientes, ¿verdad? Y él llega con el sirviente ya con su mente y su corazón dispuestos y dispuestas a perdonar. O sea que cuando apenas el otro le pide misericordia, brota la misericordia espontáneamente en el Padre. Ahora, el Padre misericordioso del Hijo Pródigo, ¿ustedes creen que de casualidad estaba parado él ahí en la puerta el día que apareció el Hijo Pródigo? ¿Así es? No. Claro que no, el Padre tenía la fe en que su hijo regresaría y él ya tenía en su corazón el perdonarlo desde el momento en que él se fue. Esperaba que regresara y por eso él esperaba en la puerta día y noche. Todos los días y todas las noches. Permanentemente nos está esperando. Qué importante eso que dice Roselia, ¿verdad? Y fíjense pues, el hijo llega, en este caso del hijo pródigo, era el segundo. Sí. ¿Verdad? Y según la ley, en ese tiempo, ¿la herencia a quién le correspondía? Al primero. Al primer hijo. ¿Y el padre qué decide? La reparte mitad y mitad entre los dos, ¿verdad? Lo que está mostrando el padre ahí es que ya de entradita lo perdonó, porque según la ley, ¿qué debía haber hecho? Tú no tienes derecho a la herencia, estás loco, ¿qué estás diciendo? Hagas lo que si quieres te vas, pero sin plata, ¿verdad? Ya el padre estaba mostrando su misericordia, su perdón, cuando lo deja irse con la herencia. Y así es ese personaje que Jesús nos muestra. Perdona de inmediato. Y dice unas palabras después cuando resulta que el perdonado, que es lo que vamos a ver más adelante, no perdona tampoco a su hermano, eso lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena que ahí también aparece este personaje nuevamente. Sí, a mí me llama la atención el personaje. Realmente era una persona que iba a pedir cuentas a sus siervos prácticamente, ¿verdad? A sus empleados. Sí. Entonces digo yo, ¿cuántos de nosotros que tenemos empleados a nuestro cargo, verdad? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Pedimos cuentas y empezamos a ver y siempre les andamos buscando defectos buscándole cascaritas a los empleados. Pero también tenemos que pensar que el Señor nos puso en un cargo donde nosotros también tenemos que estar administrando las cosas y pedir cuentas a cada rato. Pero este pasaje de la Biblia nos deja mucho en qué pensar, ¿verdad? Que cuando una persona realmente esté con la soga ahí seca hasta el cuello, ¿verdad? Entonces uno tiene que también tener misericordia para esa persona. Tener misericordia y tratar la manera de apoyar, porque imagínense qué hubiera hecho este hombre
si en el momento que le dijeron que lo perdía todo. Sí, iban a vender a su esposa, a sus hijos y todos sus saberes, y a él incluso. Imagínense todo eso, y todavía venir este personaje y decirle, te perdono todo, pero la actitud que él tomó, yo quisiera que ustedes analizaran la actitud que él tomó después de que salió de donde le habían perdonado, y qué fue lo que él hizo, qué fue lo primero que él hizo. ¿Será que nosotros somos malagradecidos también como él? Pues yo la verdad que honestamente creo que este segundo personaje, que es el siervo perdonado, es la representación nuestra ahí en la parábola, porque realmente nosotros así somos. Por eso que en la prédica mencionamos, ¿verdad?, de que es tan importante para Jesús esta ley del perdón entre los hermanos, tan importante que la pone dentro de la oración de los hijos de Dios, que es el Padre Nuestro, cuando decimos, perdónanos como nosotros perdonamos, para que nos vayamos sintiendo obligados cada vez que la rezamos, pero a veces lo hacemos automáticamente porque no nos conviene, ¿verdad?, darnos no cuenta. la analizamos. Así es, no profundizamos. No la profundizamos. Porque lo que pasa es que nosotros, la verdad que si revisamos nuestra vida, y cuando nos ha tocado perdonar, tenemos anécdotas, tenemos momentos de nuestra vida en la que nos ha tocado que perdonarnos, y ahí es donde vamos a ir descubriendo, comentando nosotros, ¿verdad?, algunos momentos en los que hemos tenido que perdonar o ser perdonados, qué actitud es la que hemos tomado. Es muy importante ponerle énfasis a la actitud que tomó este segundo personaje, porque nos pone mucho en qué pensar y nos hace que nos analicemos a nosotros mismos también, que muchas veces hemos recibido perdón no solo de Dios, sino que también de nuestros amigos, de nuestros padres, cuando hemos cometido algún error o alguna equivocación, y nosotros no somos capaces de perdonar las pequeñas cosas que nos hacen. Nosotros con una mala mirada o con un mal gesto que nos hagan ya buscamos vengarnos de esas personas, ¿verdad? Nos sentimos ofendidos y le ponemos mucho énfasis a nuestro ego, a nuestro qué dicen de mí, qué voy a hacer yo conmigo, ¿verdad? Como que nos entra el yo-yo, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos ahí sí que en las manos de Dios y dejarnos guiar por el amor de Dios, porque ante todo eso es lo que nos va a lograr hacer perdonar cualquier cosa que nos hagan, cualquier cosa que nos suceda en la vida. Lo que nos va a lograr hacernos reaccionar y comunicarnos y poder perdonar es tener amor en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo más importante, el amor, porque imagínense, Dios es amor, entonces nosotros tenemos que demostrar que Dios es amor y Dios vive en nosotros. Bueno, sí, y también debemos analizar que si nosotros queremos sentirnos verdaderos hijos e hijas de Dios, de ese Dios que nos perdona constantemente, permanentemente nos perdona, si nosotros no perdonamos no podemos ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Bueno, vamos a tener un próximo segmento para analizar eso, porque hemos terminado, nuestros queridos televidentes, este segundo segmento en el que hemos empezado la resonancia sobre la prédica escuchada. Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio.